les va? Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde, el espacio informativo de TV UNAM, que nos permite descubrir y conocer lo que sucede al interior de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta tarde comenzaremos con una invitación para ser parte de Filuni 2025. Además, iremos hasta el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para hablar sobre una nueva iniciativa en torno a personas en situación de calle. También seguiremos descubriendo nuestro Golfo de México y, como cada semana, el doctor Carlos Rosales nos acompaña con información importante, mucho que descubrir durante los próximos minutos. No se vayan. Chile, su universidad y sus letras llegan al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM como invitados de honor de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, que este 2025 celebra su 7ª edición con varios ejes temáticos y también con el lema El español, el idioma de la cultura y la ciencia. Y bueno, para invitarnos a disfrutar de esta Filuni, que es un espacio para la reflexión sin fronteras, el día de hoy recibimos a Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra universidad, directora de Libros UNAM. ¿Cómo estás, Socorro? Rosa, pues una feria más, muy contenta de contarte las novedades, de todo el trabajo que nos trae ahora a esta gran fiesta de la lectura, esta gran fiesta del libro. Filuni es la gran feria de la edición iberoamericana, desde el ámbito, desde el territorio universitario. Así que bueno, una oportunidad que nadie se puede perder. Hablamos, por supuesto, de la edición, del pensamiento, del trabajo y de todo lo que genera además este intercambio a partir del invitado especial. Cuéntanos, pues eso, a grandes rasgos, ¿qué podemos esperar de esta Filuni 2025, Socorro? Bueno, fíjate que cada año nosotros trabajamos con una universidad invitada, ¿no? A la que se elige pensando en esa institución de educación superior pública que sea equivalente a la UNAM en los distintos países iberoamericanos, ¿no? Aunque también ya tuvimos una primera experiencia con la Universidad de Texas hace 2 años. Entonces, en esta ocasión es la Universidad de Chile la invitada de honor. Y pensamos en ciertos ejes temáticos que recorren todo el programa y que definen el programa de la feria. Entonces es un trabajo conjunto, un trabajo entre 2 grandes equipos y nos alegra mucho que ahora los vamos a recibir. Viene la delegación más grande que hemos recibido en Filuni. Son 120 personas académicas, investigadoras, artistas, escritoras, escritores, en fin, una verdadera celebración del trabajo creativo, del trabajo de socialización del conocimiento que las universidades logran. Entonces, estos ejes temáticos son, por ejemplo, género y feminismos. Vamos a tener aquí pues un recordatorio muy importante. Se cumplen 80 años del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, que es la única escritora latinoamericana que lo ha recibido. Y vamos a celebrarlo con una coedición, con un libro que hicimos junto con la Universidad de Chile y con el Fondo de Cultura Económica, un libro sobre los viajes de Mistral que será pues muy especial poner acá en circulación. Otro tema es derechos humanos, migración, democracia, medio ambiente. Todo esto lo pondero en una conversación muy importante que tendrán la doctora Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente en México, el senador José Miguel Insulza y nuestro rector, el doctor Leonardo Lomelí, con otros temas, por ejemplo, que nos unen también con Chile. Vamos a recordar 40 años de un gran terremoto tanto en México como en Chile, ¿no? Es tierra en movimiento, el eje temático, y vamos a tener también mesas interesantísimas allí con mexicanos que estuvieron en Chile cuando ocurrió el terremoto allá, y pues una revisión también desde la ciencia, con especialistas, con sismólogos que van a tocar este tema que nunca se nos puede quedar de lado a quienes vivimos en territorio sísmico. Exacto. Y luego algo muy importante, Filuni es una feria que devuelve siempre una mirada a la sociedad, una mirada muy actual sobre los temas que hoy nos importan, que nos duelen, que nos conmueven, que definen, como está ocurriendo en este momento, las relaciones políticas, sociales con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué pasa en América Latina en relación con estas transformaciones hoy día? Y entonces vamos a tener un coloquio que organizamos junto con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN,
donde estarán invitados, por ejemplo, Boniva Bob, que es un especialista de la ONU, quien vendrá a hablar sobre derecho al desarrollo en los países de América Latina. Tendremos también allí un encuentro con Eduardo Lago, un escritor español que durante mucho tiempo desarrolló su trayectoria académica en Estados Unidos. ¿Qué pasa con los jóvenes, con las universidades hoy, con estos movimientos que hemos estado presenciando desde este lado? Parece una obviedad, además de todo lo que has dicho, que el idioma, que el español sea un eje prioritario, pero no es así. Tiene como mucho sentido el haber tenido, el haber elegido como lema, que ya lo tenía por aquí, el español, el idioma de la cultura y la ciencia, porque además pues atraviesa como muchos intereses y muchas áreas del conocimiento. ¿Cómo se centra a través de la edición universitaria, de la mirada que tiene el que sea dentro de una feria de la Universidad Nacional Autónoma de México y pensando además como un espacio de reflexión y de encuentro, Socorro? Pensamos justamente como una gran responsabilidad que sea desde la UNAM que se realice esta feria, pero donde convocamos también a la reflexión sobre nuestro idioma, ¿no? ¿Qué significa hoy en día hablar español? Vamos a justamente tocar ese tema con las directoras de las principales ferias del libro en español en el mundo. Viene la directora de la Feria del Libro de Nueva York, que la organiza una universidad, por cierto, la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Estará la directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la FILBO, la directora de la Feria del Libro de Madrid. Tendremos también, por supuesto, la directora de la gran feria de nuestro idioma, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Y qué está ocurriendo en el ecosistema del libro, de la lectura, en el ámbito de quienes trabajamos de manera cotidiana con el ecosistema editorial y el idioma, ¿no? ¿Qué pasa desde esa trinchera fundamental? Y vamos a tener también en nuestro programa de profesionales, que es importante mencionarlo, esta es una feria que apuesta también por ejercicios formativos, por profesionalizar a quienes trabajan en editoriales, pero también en librerías, en bibliotecas. Toda la comunidad del libro y de la lectura está convocada a Filuni desde estos proyectos formativos, y allí en el coloquio de editores vamos a celebrar también a otra de las grandes editoriales que publica en español, que es Siglo XXI. Ellos celebran 60 años ya de trayectoria y comienzan la fiesta aquí en Filuni. Además hay otro punto importante que es el de justo, no es una feria cualquiera, no se trata de un encuentro solo para encontrarse con los libros universitarios, con el quehacer que se genera desde muy distintas disciplinas, sino que tiene este interés de pensar, de proponer. ¿Cuál es, en tu experiencia, pues alguno de esos aprendizajes, de esos logros que ha tenido Filuni a lo largo de estas ediciones? Es una feria que abre caminos para las propias universidades que son invitadas. A nosotros nos lo han contado y son testimonios que nos conmueven mucho porque vemos un alcance de Filuni que no calculábamos, ¿no? Cómo a nivel local, por ejemplo, ahora la Universidad de Chile ha creado colecciones para llegar a Filuni con proyectos nuevos, vibrantes, emocionantes. La Universidad de Texas en Austin, por ejemplo, recibió un premio en Estados Unidos por la calidad del programa que trajo a esta feria. Entonces se renueva una mirada al interior de las universidades sobre el valor, sobre la importancia que tienen sus colecciones, que quieren apostar en un proyecto editorial, ¿no? Junto con lo que la sociedad necesita y pide de sus universidades públicas. Entonces, para nosotros eso es fundamental y hemos buscado también que la feria sea una plataforma de acceso al libro para los propios universitarios. Filuni es una feria que se abre a toda la sociedad, como la propia universidad, como la UNAM, la Universidad de Puertas Abiertas. La feria lo es también, pero atendemos muy específicamente también a ciertas comunidades, ¿no? Buscamos que el acceso no solamente sea disponer de los autobuses, que claro que dentro de Ciudad Universitaria hay rutas específicas del Pumabús, también un programa que se llama Filuni va por ti, que va por los estudiantes de prepas, SHs, de las FES. Entre más apartados estén los planteles, más autobuses dedicamos a que vengan y visiten y se apropien de esta feria. También queremos que cuando nos visitan puedan llevarse libros. Decimos mucho que está el descuento del 60% presentando su credencial en el stand de la UNAM. Tienen garantizado ese descuento, pero además hay programas de becas que les están entregando vales
a estudiantes universitarios para que puedan canjearlos en los stands de las editoriales que participan. Entonces, el acceso gratuito, el acceso libre. Con APAUNAM también hemos logrado que a profesores se les entreguen este tipo de vales que también podrán canjear por los libros que quieran en Filuni. Y desde luego el programa Puntos Cultura UNAM de la Coordinación de Difusión Cultural, que ahí es importante mencionar que esta feria pues realmente refleja todo el trabajo que se hace cotidianamente en la Coordinación de Difusión Cultural, y ahí está ese programa que de manera gratuita también ofrece a las y los estudiantes toda la oferta editorial y de la revista de la universidad también, para que nadie se quede con ganas de leer. Se trata entonces de la posibilidad de sí tener acceso, digamos, al conocimiento que genera nuestra universidad, pero además se dan todas las facilidades para ir ampliando esta biblioteca que pues conocemos, se inició, o es un programa como que muy reconocido, el de libro de verano, que se entrega cada año a estudiantes de la universidad para que sí nos vayamos de vacaciones, pero que estén ahí en contacto con nuestras letras. Y además pues es una feria que promueve, como bien decías, la edición, y es algo que sucede año con año y se da de forma muy cercana con el invitado especial. Cuéntanos sobre las novedades, las ediciones que están proponiendo y que ya están promoviendo, las tenemos algunas aquí en la mesa, para hablar sobre la literatura chilena. Claro. Bueno, primero nada más otro dato que tiene que ver con esta socialización y con esta búsqueda de generar distintos accesos al libro y la lectura, porque es precisamente en Filuni donde el rector entrega a estudiantes de nuevo ingreso en prepas y CCHs un paquete de libros. En esta ocasión estamos hablando de 35,000 paquetes de libros para que empiecen su andadura universitaria al mismo tiempo que van formando su primera biblioteca personal. Se suma después el libro de verano, pero para empezar en esta Filuni, una comunidad importante que representa a cada plantel de prepas, a cada plantel de CCH, estarán recibiendo de manos del rector estos libros. Y una cosa que nos gusta mucho es que en esos paquetes de libros estarán títulos que seguramente han estado circulando ya en Filuni, en las librerías, que queremos que también lleguen a manos de estos lectores, tal y como ahora vamos a presentar este proyecto editorial, estas novedades que llegan porque la Universidad de Chile es invitada de honor, y entonces aprovechamos para nutrir nuestra colección material de lectura, por ejemplo, entre otras que ahora también mencionaremos, pero no teníamos en material de lectura a poetas enormes como Raúl Zurita, como Elvira Hernández, Premio Nacional de Literatura en Chile, con un poeta de culto como Jorge Anbanter. Entonces, esta es la oportunidad de conocerlos, y reeditamos también en formato electrónico a poetas como Gonzalo Rojas, como Pablo Neruda. Podrán encontrarlos en el portal de libros.unam.mx, toda la información de Filuni y la conexión también para que vayan al portal de acceso abierto de Libros UNAM. Una novedad también que nos da mucho gusto celebrar ahora es País contra Paisajes, antología de Daniel Saldaña París, que él hizo un primer ejercicio con esta antología hace 12 años que se publicó. Y la mayoría de los poetas incluidos pues eran justamente ellos, eran voces masculinas, y ahora aprovechó Daniel para hacer una revisión y sumó a una importante nómina de poetas, de mujeres escritoras también. Así que bueno, es una fiesta por partida doble esta revisión que ha hecho Daniel Saldaña París. Y luego un libro que estuvo un tiempo sin reeditarse, acabamos de volver a publicarlo, es La Amortajada, esta gran historia de María Luisa Bombal, una historia que precede a Pedro Páramo en este registro de tener un personaje que ya está muerto, pero que está consciente, está pensando, está recordando. Hay un ejercicio de memoria allí interesantísimo. Entonces, en este reconocimiento de genealogía literaria, pues nos parecía fundamental volver a contar con esta gran obra de la literatura
universal, te diría, porque La Amortajada de Bombal es un libro de esos que pasa fronteras temporales e históricas. Estamos hablando como de esas similitudes, pienso, porque además lo acabo de leer en la introducción precisamente de este libro, sobre los temas que atraviesan las literaturas y que se vuelven historias de ficción, pero también de no ficción, que tiene que ver con los ambientes, que tiene que ver con las luchas, con las preocupaciones, con las realidades de la sociedad. Ya mencionabas, por ejemplo, lo de los sismos, que es algo que nos atraviesa, y podríamos hablar muchísimo más sobre estas literaturas, pero háblanos, por ejemplo, de algunos de los invitados que están aquí, porque siempre he creído que uno de los grandes plus de las ferias del libro es, por supuesto, tener acceso a los libros, pero tener la posibilidad de escucharlos, de tener un contacto directo con ellos, y eso sucede precisamente en Filuni a lo largo de estos días, Socorro. Claro, te voy a mencionar algunos nombres y sé que mañana estará acá también para que la entrevistes la vicerrectora de la Universidad de Chile y te dará más detalles, pero por ejemplo estará acompañándonos Lina Meruane. Lina tiene un papel tan rico en esta Filuni. Va por un lado a presentar Andar la Tierra, esta antología de textos sobre los viajes de Gabriela Mistral, que es la gran coedición con la que vamos a recibir a la Universidad de Chile. Ellos participaron también en este proyecto. Pero Lina Meruane también, por sus orígenes palestinos, va a hablar sobre lo que está ocurriendo allá. Entonces, no podemos perdernos esa ocasión, esa conversación con ella. También va a presentar un performance, es una escritora con una visión muy rica, con una apreciación de la literatura performática, que seguramente para quienes ya la han leído y quienes la van a descubrir ahora será de verdad que se volverá una escritora ya de referencia. Raúl Zurita estará por aquí. Raúl Zurita, el gran poeta chileno, una de las grandes voces de la poesía y el gran poeta además de la protesta contra la dictadura chilena, un activista que puso en su poesía como de una manera muy protagónica la protesta contra las injusticias, y alguien que mantiene muy vivo ese espíritu, ese talante, ¿no? Es como un joven eterno, Raúl Zurita, y estará aquí en nuestra feria. Estará con nosotros la escritora colombiana Piedad Bonet, también, que se estrena en material de lectura y viene desde su vena poética además, ¿no? Porque la conocemos como narradora, con unos libros impresionantes que nos han simbrado mucho sobre el duelo, y en esta ocasión va a conversar con Sara Uribe, también poeta, y nuestra coordinadora de la cátedra, Rosario Castellanos, pues van a tener una conversación sobre esta escritura poética de Bonet, y de Colombia también nos va a acompañar William Ospina, otro excelente narrador. Pues valgan estos 4 nombres para invitar a Filuni, para mudarnos al Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Del 26 al 31 de agosto habrá más de 370 actividades, un montón de sellos editoriales de más de 16 países, una oportunidad para hablar o para conocer lo que sucede al interior de nuestras letras universitarias, pero para entender lo que sucede en la región. Vayamos a Filuni 2025, hay mucho que hacer, y si no podemos asistir de forma presencial, pues también hay que decirlo que TV UNAM hará una cobertura especial con transmisiones en vivo, con transmisiones también en el canal de YouTube, y también pues ahí muy al pendiente de las redes sociales, tanto de TV UNAM como por supuesto de Libros UNAM, para saber todo lo que sucede en esta 7ª edición de Filuni 2025. Así que pues nos encontramos por allá, Socorro, estos días, y mucho nos vamos a encontrar por allá, y si me permites nada más quiero agradecer a TV UNAM, porque en una alianza con la televisión de la Universidad de Chile pues estarán llevando la conducción de manera conjunta de programas, entrevistas, y eso es la primera vez que ocurre en la feria. Exacto, nos unimos a esta novedad. Maravilloso, muchas gracias. Ya les estaremos platicando de ello también. Muchísimas gracias, Socorro Venegas, y muchísimo éxito en esta Filuni 2025. Y vamos ahora hasta el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde se realizará un coloquio multidisciplinario para reflexionar sobre las problemáticas que atraviesan las personas en situación de calle. Del 26 al 28 de agosto, académicos, activistas, trabajadores de la salud, artistas y personas que viven o han vivido en esta condición dialogarán sobre temas como el acceso a la salud, el derecho a la vivienda, la vida libre de violencia y la representación en las prácticas artísticas. Sin techo, con derechos, la calle no es un lugar para vivir y tampoco para morir. Incluye una exposición de fotografía y talleres, además de estas mesas de diálogo. La entrada es gratuita y, por supuesto, abierta a todo el público.
Esta tarde el doctor Carlos Rosales nos explica cómo actúan los virus y cómo funcionan los anticuerpos para protegernos. Muy buenas tardes. Hemos visto que los anticuerpos son proteínas específicas del sistema inmunológico que reconocen selectivamente a una sustancia extraña. ¿Cómo nos protegen? Los anticuerpos tienen diferentes mecanismos, formas de protegernos. Los anticuerpos pueden reconocer proteínas en la superficie del virus. El virus necesita esas proteínas para unirse a una célula de nuestro cuerpo y así poderla infectar. Las proteínas del virus son reconocidas por otras proteínas de nuestras células y a esas proteínas las llamamos receptores. Si el virus se puede unir a uno de esos receptores, entonces es capaz de infectar a esa célula. Los anticuerpos, al unirse a las proteínas del virus, impiden, bloquean que el virus pueda unirse a la célula. Entonces, los anticuerpos funcionan como un impedimento físico, están entre el virus y la célula. Este tipo de mecanismo prevé que el virus se una a la célula y entonces ya no la puede infectar. A estos anticuerpos los llamamos anticuerpos neutralizantes. Esto es, los anticuerpos al unirse al virus neutralizan su capacidad de infectar a una célula. Esta es una forma en que los anticuerpos nos protegen directamente. En otras circunstancias, los anticuerpos nos protegen en forma indirecta. Lo veremos eso en otras cápsulas. Muchísimas gracias. Hasta luego. En la entrega de hoy, nuestro Golfo de México nos lleva al estado de Yucatán para hablar de la importancia del mar a partir de Puerto Progreso. Puerto Progreso, Yucatán. Fundado el 1 de julio de 1871 por decreto del entonces gobernador Manuel Cirero Licanto. Puerto Progreso nació como una respuesta estratégica y moderna ante la necesidad de Yucatán de abrirse al mundo. Hasta entonces, el comercio marítimo se realizaba desde el puerto de Cizal. Pero Progreso, con promoción del político Juan Miguel Castro, ofrecía algo vital: una ubicación más cercana a Mérida, mejor conectividad terrestre y modernidad. Durante el auge del Enequén, el llamado Oro Verde, Progreso se convirtió en el eje de exportación del producto que colocó a Yucatán en la esfera internacional. El Enequén, extraído de los agaves de las haciendas, llegaba en ferrocarril a este puerto para partir hacia Cuba, Estados Unidos, Alemania y otras naciones. Lo que salía de este muelle era más que una fibra vegetal. Era la base de una economía próspera y de una era dorada en la región. La historia del puerto también es la historia del desarrollo social. A través de este muelle llegaron ideas, modas, productos y costumbres que transformaron el rostro de Yucatán. Fue una puerta de entrada a la modernidad. En sus calles se mezclaban comerciantes, marineros, empresarios y trabajadores locales, dando origen a una comunidad mixta, aunque profundamente relacionada con la cultura maya. Progreso es también un lugar pluricultural. Aquí la lengua maya se sigue escuchando en el mercado. Se celebran fiestas tradicionales, como la fundación del puerto cada 1 de julio y las procesiones marítimas en honor a San Telmo, patrono de los pescadores, cada 7 de agosto. También convive la gastronomía mestiza, como el pescado tiquín chic, los panuchos o el agua de chaya, con los sabores traídos por los navíos internacionales. Hoy, Puerto Progreso es el puerto más importante de Yucatán. Es puerta de entrada para el turismo, comercio y cultura. Y con cada visitante que pisa su malecón, el puerto reafirma su papel como conector entre el pasado y el presente.
Puerto Progreso no es solo un punto geográfico, es un testimonio vivo de cómo el mar ha moldeado no solo la economía, sino también la identidad de toda la región yucateca. Una muy buena experiencia disfrutar de Puerto Progreso. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales para que sigamos haciendo juntos este programa. Y la invitación a que nos encontremos mañana para seguir hablando de Filuni aquí en La UNAM Responde, por supuesto 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.